un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas, y la historia de hoy se llama Chuck Russell, director. El terror, la fantasía y la aventura siempre han sido géneros mirados con sospecha por la industria del cine, a pesar de que uno podría afirmar, sin faltar a la verdad, que el terror, la fantasía y la aventura fundaron el cine. Los otros géneros más respetables, el drama de época, la adaptación literaria, la saga épica, el cine de misterio, llegaron después, y a veces a caballo de los originales. Todo esto para decir que el viernes pasado nos enteramos de la muerte del director Chuck Russell, uno de esos cineastas que nos hicieron muy felices en los 80s, que tuvieron un par de aciertos en los 90s, y que luego se fueron deslizando lentamente hacia el olvido. Russell inició su carrera a principios de los años 70s, de la misma forma que lo hicieron muchos artistas de su generación, como asistente del asistente del asistente, en filmes baratos, de serie B, que a veces rozaban la pornografía o la explotación, y que se exhibían en programas dobles o en autocines. Su primer crédito real fue como productor asistente en Hell Night, una cinta de terror de 1981, cuyo único rasgo destacable es que estaba protagonizada por Linda Blair, quien todavía intentaba sacudirse de encima la imagen infantil que todos tenían de ella por su papel en El Exorcista. La película fue intrascendente, pero Russell conoció en el rodaje a otro asistente, tan joven y perdido como él, con quien luego llegaron a colaborar en distintos proyectos. Ese asistente era Frank Darabont, quien años más tarde iba a dirigir títulos como Sueño de fuga y Milagros inesperados. El siguiente paso de Chuck Russell fue muy importante. Escribió el guión de un thriller fantástico sobre telépatas que se metían en sueños ajenos y que se llamó Dreamscape. ¿Tú tocas música con esto? Es cuestión de opiniones. ¿Quién eres tú? Aunque Dreamscape la dirigió un inepto y mediocre artesano llamado Joseph Ruben, Sí. los conceptos del guión de Russell llamaron mucho la atención en Hollywood. Los productores comenzaron a pedirle reescrituras de proyectos ajenos y lo tomaron en serio cuando explicó que su objetivo era dirigir. La oportunidad de debutar como director llegó con Pesadilla 3, Los Guerreros del Sueño. Ese fue uno de esos momentos donde el hambre se junta con las ganas de comer. Chuck Russell tenía la fama de haber escrito Dreamscape, una historia sobre personas que invaden subconscientes ajenos. La saga de Pesadilla, sobre un asesino fantasmal que invade sueños ajenos, se había quedado estancada. Luego de 2 películas, la última dirigida por Jack Sholder, los productores habían intentado sin éxito que Wes Craven, el director del original, volviera a hacerse cargo de la tercera parte. Pero Craven resultó ser un cacho. Escribió una versión del guión que no le gustaba a nadie, pero del que se conservaron muchas ideas. Luego explicó que no podía dirigir el filme porque la fecha de rodaje se le cruzaba con otra película suya titulada Amiga Mortal. Craven se fue a filmar su proyecto y el estudio se quedó con un guión a medio terminar y la tentativa de fichar a Joseph Ruben, que había dirigido Dreamscape, para que se hiciera cargo de Pesadilla 3. Por suerte, Ruben estaba ocupado con un thriller de psicópatas que iba a ser luego El Padrastro, y a cambio les recomendó que ficharan al guionista de Dreamscape, que era Chuck Russell. Wes Craven conservó un crédito en el argumento de Pesadilla 3, Los Guerreros del Sueño. Pero quienes de verdad escribieron el guión final fueron Russell y su amigo Frank Darabont, que obtuvo así su primer crédito como escritor de un largometraje. Pero si es mi niña que viene a ver a su papá. Necesito tu ayuda, papá. Krueger ha vuelto. Quieren seguir despiertos, evitar ese sueño donde les espera un Freddy monstruoso. La película de Russell expandió el universo de Freddy Krueger de maneras inesperadas. Agregó humor negro, referencias pop, le sumó elementos de fantasía y juegos de rol al mundo del asesino de los sueños. Y por si fuera poco, lanzó la carrera de una entonces jovencísima Patricia Arquette.
El interés del estudio New Line Cinema en revivir la franquicia era tan grande, y el resultado del trabajo de Russell los dejó tan satisfechos, que Los Guerreros del Sueño fue el primer episodio de la saga de Pesadilla que tuvo un estreno de alcance nacional en Estados Unidos. Llegó a más de 1000 salas y recuperó el doble de la inversión en su primera semana de estreno. Chuck Russell había debutado en la dirección y tenía a sus espaldas un hit. Entonces, como le ocurriera 10 años antes al mismísimo John Carpenter, lo llamaron de Hollywood para encargarle un remake de un clásico del terror. Se trataba de La Mancha Voraz. La premisa es muy simple. En la versión original, esta especie de gelatina gigante capaz de devorar un pueblo entero viene de las estrellas. En la versión que Russell coescribió, de nuevo con Frank Darabont, La Mancha es un experimento del ejército, que ha vuelto a la Tierra para sembrar el caos y la destrucción. Vicky, hace tanto calor allá afuera. Vicky. La Mancha Voraz fue muy poco cotizada por la crítica en su estreno en 1988. La acusaron de ser infantil, bobalicona y kitsch. Hoy, en cambio, luce como un pequeño auto de lujo. Es divertida, es ágil, tiene quizás la única gran actuación en la carrera de Kevin Dillon, la galería de actores secundarios es un lujo, y el final en la carpa del predicador es inolvidable. Pasaron 6 años. Darabont se fue a preparar su propio debut como realizador. En el medio explotó la fiebre de los efectos digitales con el estreno de Parque Jurásico de Spielberg, y de pronto Russell se vio al mando de una adaptación de cómic que se salía por completo de los parámetros del cine de superhéroes. Se llamaba La Máscara. ¡Abrázame, Red! ¡Está oscureciendo! Este no fue el primer papel de Jim Carrey en cine. Había hecho roles secundarios en filmes como Peggy Sue, Su pasado a la espera, y Las chicas de la Tierra son fáciles. Pero, aunque Ace Ventura se estrenó a principios de ese año, 1994, fue su segunda película de esa temporada, La Máscara, la que convirtió a Carrey en una estrella. Con la ayuda del maquillaje y los efectos digitales, el actor, que venía de una larga década de hacer imitaciones y stand-up comedy, tomó al personaje caricaturesco de rostro verde y creó un concepto nuevo para los 90. Un ser humano que se portaba al 100% como un dibujo animado. La Máscara fue un hit. Convirtió a Jim Carrey en uno de los comediantes más taquilleros de Hollywood, presentó al mundo a Cameron Díaz e incluso inspiró una serie animada. Chuck Russell tenía otro hit en las manos. Fue en su siguiente película donde comenzaron los problemas. Ya contando con la confianza de los estudios como un artesano fiable y capaz de lidiar con grandes presupuestos y efectos especiales, Russell quedó a cargo de un thriller de acción llamado Eraser. ¿Quién demonios es? Su identidad. Si te lo dijera tendría que matarme. Un misterio. ¿Quién coño eres? La estrella era Arnold Schwarzenegger. Y ese fue el problema. Schwarzenegger estaba en la cima de su poderío como estrella de Hollywood. Ningún productor le negaba sus deseos, todos sus caprichos se cumplían, y en los rodajes su palabra era ley. Y al parecer, aunque Chuck Russell le caía bien, su visión de lo que era el filme, escrito en el original en tono de comedia, empezó a chocar con las opiniones del director. Al final, como suele ser, se impuso la voluntad de la estrella. Eraser terminó siendo una típica película de Schwarzenegger de la época, con algunos chistes, pero en general muy seria y muy de tipos duros. Russell no quedó contento con la experiencia, y una potencial segunda colaboración con el actor se fue a la basura. Desesperado por trabajar, Russell aceptó un filme por encargo, cuyo objetivo era remezclar, desvergonzadamente, los temas de la profecía. La película se estrenó el año 2000, fue protagonizada por Kim Basinger y se llamó Bless the Child. La han secuestrado. No me iré hasta que me ayuden. Dígame, señora, ¿qué edad tiene su hija? La crítica no la perdonó. La masacraron por ser poco original, por tener malas actuaciones y por la baja calidad de sus efectos especiales, que en verdad envejecieron muy mal. El Chuck Russell de Los Guerreros del Sueño y La Mancha Voraz había quedado en el pasado. Desde ese lejano año 2000 hasta el 2024, cuando editó su última película, Russell solo tuvo un hit. Fue El Rey Escorpión, la historia de fantasía épica que fue el primer protagónico de Dwayne Johnson, también conocido como La Roca. Hechicera, soy un acadio y juré matarte.
Pero en la posición en que estoy me sirves más con vida. No me hagas cambiar de opinión. El filme tiene sus momentos. Es más enchunga de lo que uno recuerda, y Dwayne Johnson todavía no es La Roca que uno conoce hoy día. Luce más espontáneo, menos calculado y de alguna manera más simpático. Aún así, El Rey Escorpión está a años luz de la belleza de los dos primeros largos de Russell. Para el año 2002, poca gente recordaba su nombre o le asociaba con Los Guerreros del Sueño y La Mancha Voraz. Esas dos eran consideradas películas de cable, joyitas que uno disfrutaba en el trasnoche de TNT o Cinecanal, pero que no merecían un repaso concienzudo, ni menos investigar qué había sido de la carrera de su director. Después del Rey Escorpión, las cosas para Russell fueron cuesta abajo. Nunca dejó de trabajar, pero desapareció de la industria. Tuvieron que pasar 14 años desde El Rey Escorpión para que volviera a estrenar una película que casi fue directo al streaming. Se llamaba Soy la Venganza y la protagonizaban John Travolta y Christopher Meloni. La última cinta que estrenó en vida fue un remake. Se llama Witchboard y es del 2024. Tuvo malas críticas, aunque algunos fanáticos del terror la defienden y se puede encontrar en streaming. Su resonancia fue cero. Antes de fallecer el viernes pasado, Russell tenía 2 proyectos en carpeta. Los había concebido al interior de su nuevo emprendimiento, una compañía de productos de inteligencia artificial llamada Neumorphic. Los 2 proyectos, como pueden deducir ustedes, iban a ser películas o productos audiovisuales facturados completamente a través de inteligencia artificial. Según sus asociados, Russell tenía una enorme fe en la nueva tecnología. Esto nos va a liberar de Hollywood y toda su burocracia, le había dicho a su abogado. Chuck Russell partió su carrera escribiendo una historia donde personas con poderes se infiltran en las mentes de otros. Terminó sus días apostando por una tecnología que genera videos a partir de la creación de las mentes de otros. Alguna clase de moraleja hay en todo ese viaje, pero ya se sabe, los grandes artesanos del cine de los 80 siempre odiaron las moralejas. Soy Daniel Villalobos y esto fue El Contador de Películas. Hasta la próxima.